Mi padre solía decir, no pierdas el tiempo con los indigentes. Ellos se buscaron su destino, ahora que apechuguen. Esas palabras resonaron en mi cabeza esa mañana, la mañana que lo cambiaría todo. Entonces no discutí con él, solo asentí como lo hace una hija a la que le han enseñado que la obediencia es una forma de amor. Pero ese día, de camino a conocer al padre de mi prometido, el famoso e inalcanzable multimillonario Arturo Serrano, rompí esa regla. Y no sabía que un pequeño acto de desafío daría un vuelco a toda mi vida. Todo comenzó como cualquier otra mañana de octubre. Aire fresco, luz dorada, el tipo de clima que te hace sentir que todo es posible. Acababa de regresar de un programa de 6 meses de extensión comunitaria del Ejército Español en Jaén. Estaba orgullosa de mi servicio, orgullosa de lo que había hecho por el programa de reinserción de veteranos, pero mi padre, Guillermo Salas, nunca vio valor en eso. Decía cosas como, estás desperdiciando tu carrera, Ana. Deberías estar en finanzas, no repartiendo mantas. No era un mal hombre, era simplemente un hombre que medía el valor por lo alto que escalabas, no por a quien ayudabas en el camino. Y ahora se suponía que debía conocer a otro hombre igual que él, Arturo Serrano. El nombre por sí solo tenía peso. Era uno de esos magnates de la vieja guardia española, un hombre que construyó un imperio a partir del acero, el petróleo y la reputación. Y durante la última década, había vivido como un fantasma dentro de su finca en las afueras de Madrid. No concedía entrevistas, no organizaba eventos. Era conocido por ser excéntrico. Pero David, mi prometido, tenía otra palabra para ello, aterrador. Esto no es solo una cena, me advirtió David la noche anterior. Es una prueba. Mi padre juzga a la gente en minutos. No menciones el ejército. No hables de caridad. Él cree que la compasión es debilidad. Traté de tomármelo a risa, pero por dentro me sentía como una recluta presentándose a inspección. Planché mi vestido 2 veces. El que David eligió, un elegante vestido de seda azul marino que se ajustaba perfectamente. Poderoso pero suave, había dicho. Luego me entregó una bufanda de cachemira color crema, suave como una nube. Esto costó 700 euros, susurró como si ese precio por sí solo pudiera comprar la aprobación. Te ves perfecta, dijo. Pero había miedo en sus ojos. Pase lo que pase, no llegues tarde. Él cree que la puntualidad es la medida de la mente de una persona. La mañana transcurrió sin problemas al principio. Tomé el tren temprano hacia el norte ensayando respuestas educadas en mi cabeza. Arte, viajes, economía, nada de política, nada de veteranos, nada de emociones. Cuanto más me acercaba a la finca Serrano, más asfixiante se sentía. El mundo fuera de la ventana del tren cambiaba de aceras agrietadas y bares de barrio a caminos de mármol y setos silenciosos que parecían lo suficientemente altos como para ocultar el cielo. Cuando el tren se detuvo en la pequeña estación de Postal, mis nervios ya zumbaban. David se había adelantado la noche anterior, así que solo estábamos yo, mi bolso de mano, mi bufanda y la aplastante presión de ser aceptable. El plan era simple, taxi a la finca, llegar 5 minutos antes, encantar al fantasma. Pero la vida no respeta los planes. La parada de taxis estaba vacía. El único sonido era el lento zumbido del viento entre los árboles. La finca estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Decidí caminar. Me dije a mí misma que eso calmaría mis nervios, estabilizaría mi ritmo cardíaco. Fue una caminata tranquila, inquietantemente silenciosa. Cada casa parecía sacada de una revista de lujo. Cada césped parecía tener su propio jardinero. Y en medio de tanta perfección, vi algo que no encajaba. Un hombre. Estaba sentado solo en un banco del parque con los hombros encorvados, la ropa raída, las manos temblorosas por el frío de octubre. Su pelo gris estaba enmarañado, sus botas rotas. Pero lo que me detuvo no fue su apariencia. Fue el pequeño brillo opaco de las placas de identificación que colgaban de su cuello. Un soldado. Me quedé paralizada por un segundo. Volví a escuchar la voz de mi padre. Cortante, despectiva. No pierdas el tiempo con los indigentes. Luego escuché otra voz, una que pertenecía a mi difunto abuelo, un veterano de la guerra del IFNI que solía decirme, un soldado nunca abandona a otro soldado, ni siquiera en la paz.
Me quedé allí dividida entre dos mundos, entre los valores que me habían enseñado y los valores que había vivido. Mi sándwich para el almuerzo del tren, cuidadosamente envuelto en papel de aluminio, todavía estaba en mi bolso. Miré el rostro del hombre demacrado, pálido, en silencio resignado, y tomé mi decisión. Me acerqué. Disculpe, señor, dije suavemente. ¿Está usted bien? Él levantó la vista. Sus ojos eran de un azul sorprendente, claros, firmes y llenos de una inteligencia silenciosa. Solo tengo frío, señora, dijo. Parece que hoy me perdí la fila de la sopa. Sin pensarlo, saqué mi sándwich. Es de pavo y queso, dije. No es mucho, pero es suyo. Lo tomó lentamente con las manos temblorosas. Gracias, dijo, su voz ronca pero amable. Luego lo vi temblar de nuevo y antes de que la lógica pudiera detenerme, me quité la cara bufanda del cuello y se la puse sobre los hombros. Él miró la suave tela, luego volvió a mirarme. ¿Estás segura? Sí, dije con una sonrisa. La necesita más que yo. Él asintió, sus ojos brillando débilmente con emoción. Es usted una buena persona, murmuró. Luego, casi en voz baja, dijo, siempre fiel, señorita. Esas dos palabras me golpearon como una oración. Mientras me alejaba apresuradamente, miré mi reloj. 5:12 de la tarde. Llevaba 17 minutos de retraso. Las palabras de David resonaron como disparos. Él cree que la tardanza es señal de una mente desordenada. Empecé a trotar, el corazón me latía con fuerza, los zapatos repiqueteaban contra el inmaculado camino de adoquines. Cuando llegué a la gran verja de hierro, tenía el pelo revuelto, las mejillas sonrojadas y los pulmones me ardían. El interfono de la verja zumbó. Una voz fría respondió, señorita Salas. Sí, jadeé. Vengo a ver al señor Serrano. Hubo un largo silencio lo suficiente como para que me arrepintiera de cada decisión que había tomado. Luego las puertas se abrieron chirriando. Me alisó el vestido, me sequé las palmas de las manos y traté de calmar mi respiración. Me dije a mí misma que todo estaba bien. Me dije a mí misma que nadie notaría la falta de una bufanda o unos minutos perdidos. Pero mientras las enormes puertas delanteras se alzaban ante mí, no pude quitarme la sensación de que mi vida acababa de cambiar de rumbo en silencio, como una brújula que encuentra el norte verdadero. Había roto la regla. Había elegido la compasión antes que el control. Y en algún lugar muy profundo, sabía que lo volvería a hacer. David me esperaba en lo alto de los escalones de la mansión cuando finalmente llegué. Desde la distancia parecía sereno, un traje impecable, una postura perfecta, esa calma sin esfuerzo que llevaba como una armadura. Pero a medida que me acercaba, lo vi, el pánico detrás de sus ojos. Revisó su reloj, luego su teléfono, luego a mí con la mandíbula apretada. Ana, siseó entre dientes. ¿Dónde has estado? No tuve tiempo de recuperar el aliento. Lo siento, dije rápidamente. Había un hombre fuera de la estación. Parecía tener frío, hambre. Llegas 17 minutos tarde, me interrumpió con la voz temblorosa de furia. ¿17? ¿Sabes lo que eso significa para él? Parpadeé. ¿Para quién? Mi padre, espetó. Arturo Serrano. Está obsesionado con la puntualidad. Cree que la tardanza demuestra falta de disciplina. Es como si hubieras entrado con un cartel que dice no apta para esta familia. Traté de explicar. Era un veterano, David, un soldado. Creo que lo era. Los ojos de David se abrieron con incredulidad. Ana, detuviste por un indigente de camino a conocer a mi padre. Su tono cambió de la ira al horror. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto, verdad? Estás a punto de conocer a un hombre que posee media España, y pensaste que ahora era el momento para la caridad. No estaba pensando en apariencias, dije en voz baja. Estaba pensando en hacer lo correcto. Lo correcto, escupió. Lo correcto es llegar a tiempo, vestida apropiadamente, lista para impresionar al hombre que tiene nuestro futuro en sus manos. Mis mejillas ardían, no de vergüenza, sino por la constatación de que decía cada palabra en serio. Luego su mirada se posó en mi cuello. ¿Dónde está la bufanda?, exigió.
Me quedé inmóvil. La de cachemira que te di. ¿Dónde está? Se la di a él, dije suavemente. Se estaba congelando, David. Por un segundo solo me miró como si no pudiera comprender mis palabras. Luego soltó una risa corta, nerviosa y entrecortada. ¿Le diste una bufanda de 700 euros a un vagabundo? No lo llames así, dije. Él se pasó ambas manos por el pelo. Increíble. Esto es un desastre, Ana. No, no lo entiendes. ¿Crees que esto es por dinero, caridad o amabilidad? No lo es. Es por control. Mi padre juzga todo. La forma en que te vistes, la forma en que hablas, la forma en que caminas. Un solo paso en falso y decidirá que no vales mi tiempo. Así es como opera. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de octubre. Entonces quizás, dije lentamente, tu padre no es el tipo de hombre al que necesito impresionar. Él me miró como si lo hubiera abofeteado. No digas eso, Ana. Por favor, no aquí. No ahora. El mayordomo apareció en la puerta justo en ese momento, alto y flaco como una sombra. Su voz era mesurada, precisa y completamente indiferente. El señor Serrano los recibirá ahora. Dentro, la casa parecía un museo, fría, silenciosa, impecable. Los suelos de mármol brillaban bajo la luz del candelabro. Retratos al óleo forraban los pasillos, rostros de hombres que parecían variaciones de la misma ambición. Ojos severos, mandíbulas cuadradas, ni uno solo sonriendo. David caminaba delante de mí, sus zapatos resonando bruscamente contra el suelo. Yo lo seguía, todavía tratando de calmar mi ritmo cardíaco. Mientras caminábamos me vi reflejada en un espejo enmarcado, mejillas sonrojadas, cabello ligeramente revuelto sin bufanda. Un cuadro perfecto de imperfección. Una parte de mí quería dar la vuelta, salir corriendo al aire libre, encontrar al veterano de nuevo y hablar con alguien que realmente viera a las personas como personas, pero ya era demasiado tarde para eso. El mayordomo abrió dos altas puertas de caoba, y el comedor se desplegó ante nosotros como una catedral de riqueza. Una larga mesa se extendía casi a lo largo de toda la habitación, pulida tan perfectamente que parecía agua estancada. En el extremo opuesto, una figura solitaria. David inhaló bruscamente. Ahí está, susurró. No hables a menos que te hablen. Sonríe. Sé educada. Asentí, aunque mi estómago se retorcía. El hombre en el extremo de la mesa no se levantó. No saludó. Ni siquiera levantó la vista al principio. Simplemente se sentó allí con la cabeza ligeramente inclinada, las manos apoyadas en la mesa frente a él. Había algo extrañamente familiar en la inclinación de sus hombros, en la expresión de su mandíbula, como un recuerdo que aún no había aflorado. Luego, mientras nos acercábamos, levantó la vista, y mi mundo se detuvo. Era él, el hombre del banco del parque. Los mismos ojos azules, la misma calma silenciosa e inteligente, la misma bufanda. Mi bufanda cuidadosamente colocada sobre sus hombros. Me quedé sin aliento. Mis rodillas casi cedieron. David no lo notó. Estaba demasiado ocupado ensayando sus líneas. Padre, comenzó, su voz una extraña mezcla de miedo y orgullo. Ella es Ana Salas. La mirada de Arturo Serrano no se movió hacia su hijo. Se quedó en mí. Sus labios se curvaron casi imperceptiblemente en una sonrisa de complicidad. Señorita Salas, dijo, su voz baja y mesurada. Nos volvemos a encontrar. David parpadeó. ¿De nuevo? ¿Qué quieres decir con de nuevo? Arturo se reclinó ligeramente en su silla. Tu prometida es amable. Hoy me ofreció su almuerzo y su bufanda. Estaba probando algo. La humanidad. La mayoría de la gente falla. El rostro de David se puso blanco. Tú estabas ahí fuera vestido como... Arturo lo interrumpió con un pequeño movimiento de su mano. Las apariencias engañan, hijo. Harías bien en recordar eso. Se volvió hacia mí, con los ojos cálidos ahora. Por favor, señorita Salas, siéntese a mi lado. Esta noche se ha ganado el asiento de honor. Las palabras flotaron en el aire como un veredicto.
David se quedó inmóvil con la boca abierta mientras yo pasaba junto a él, el mármol frío bajo mis talones, mi corazón latiendo con algo entre el miedo y un triunfo silencioso. Tomé asiento junto al hombre al que todos en este mundo se inclinaban. Y él me miró no como a una invitada, no como a una intrusa, sino como a una igual. Y en ese momento me di cuenta de algo que no había visto antes. La verdadera prueba no había sido sobre la cena, o la riqueza, o la aprobación. Había sido sobre el carácter, y yo la había pasado horas antes. El silencio que siguió era del tipo que zumba. Podías sentirlo en tus huesos. David se quedó inmóvil en el extremo opuesto de la mesa, pálido y rígido, mientras su padre me estudiaba con esos ojos azules afilados que parecían verlo todo. Arturo Serrano, el multimillonario recluso, el fantasma de la bolsa, el hombre que podía hacer o deshacer una vida con una sola llamada telefónica, estaba sentado a mi lado, llevando mi bufanda. Nunca me había sentido tan fuera de lugar y tan extrañamente tranquila. Dígame, dijo después de un momento, su tono casi conversacional. ¿Por qué se detuvo? Disculpe, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Inclinó la cabeza, con una leve sonrisa. De camino aquí se detuvo por mí. La mayoría de la gente no lo hace. ¿Por qué? El mayordomo estaba sirviendo vino. El sonido del líquido llenando el vaso era lo único que se movía en la habitación. Tragué saliva. Porque parecía tener frío y hambre. Los ojos de Arturo se suavizaron. Sí, pero también parecía pobre. Ese suele ser el detalle que más importa. No supe qué decir. Solo asentí débilmente. El recuerdo de ese momento aún vívido. El frío, sus manos temblorosas, el calor de la bufanda al dejar mi cuello. No lo hice para marcar un punto, dije finalmente. Simplemente me pareció mal pasar de largo. Arturo asintió lentamente como si hubiera estado esperando esa respuesta. Luego volvió su mirada hacia su hijo. ¿Y tú, David, qué sentiste cuando te diste cuenta de que tu prometida se había detenido para ayudar a un extraño en lugar de llegar a tiempo? David abrió la boca y luego la cerró. Parecía un colegial pillado haciendo trampas. Comenzó. Me preocupaba dar una mala impresión en mí, dijo su padre secamente. Sí, señor. Arturo se reclinó en su silla. Así que temías mi juicio, no el suyo. La voz de David se quebró ligeramente. No quería que pensara que era descuidada. La expresión de Arturo no cambió. Y en cambio pensaste que era amable, lo cual, resulta, es más raro que la inteligencia. El mayordomo sirvió el primer plato, algo elegante presentado como una exposición de museo. Apenas lo probé. Arturo continuó la conversación como si nada extraordinario hubiera sucedido. Preguntó sobre mi trabajo en el ejército, sobre mi tiempo ayudando a los veteranos a hacer la transición a la vida civil. Soy oficial de Relaciones Públicas, expliqué. Pero últimamente he estado trabajando con programas comunitarios, ayudando a los soldados licenciados a encontrar vivienda y empleo. Muchos de ellos vuelven a casa sin nada. Algunos terminan en la calle. Arturo asintió. Entonces, ¿está intentando devolverle su dignidad? Supongo que sí, dije suavemente. Se lo ganaron, de hecho. Lo dijo con la tranquila convicción de alguien que había conocido ese campo de batalla, al menos en espíritu. Sentí a David moverse incómodo a mi lado. Odiaba cuando hablaba de ese lado de mi vida. Decía que hacía que la gente se sintiera culpable o, peor aún, compasiva. Pero Arturo no estaba incómodo. Estaba escuchando atentamente. Sabes, dijo, yo también serví hace mucho tiempo en la armada, no en el ejército. Pero nunca he olvidado lo que significaba tener a alguien de tu lado, incluso cuando el mundo se volvía frío. Parpadeé sorprendida. Ninguno de los artículos de prensa había mencionado eso. Quizás fue intencional. Sonrió débilmente. El dinero borra la historia. La gente solo recuerda la fortuna, no al hombre que la ganó. Cuando finalmente se volvió hacia David, el calor se había esfumado de su voz. A mi hijo, dijo con calma, se le ha dado todo, educación, comodidad, protección. Pero a veces la abundancia engendra ceguera. David se irritó. Papá. Arturo levantó una mano, silenciándolo.
Te pasaste años aprendiendo a impresionarme, David. Pero ella asintió hacia mí, me recordó lo que vale la pena impresionar. Las palabras flotaron en el aire como un juicio y una bendición a la vez. Los ojos de David se posaron en mí. La humillación brilló en su rostro. Miró a su padre. ¿Estás diciendo? Arturo no respondió. Simplemente levantó su copa de vino y dijo, por la amabilidad, el último verdadero lujo que queda en este mundo. Sorbió. El resto de la cena transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Arturo preguntó sobre libros, filosofía y si pensaba que la bondad se podía enseñar. Respondí con sinceridad, aunque a veces mi voz temblaba. David permaneció en silencio en su mayor parte. Su confianza habitual había desaparecido. Parecía un hombre viendo su propio reflejo romperse. Cuando sirvieron el postre, una delicada porción de tarta de limón, Arturo extendió la mano, desató la bufanda de su cuello y la dobló cuidadosamente sobre la mesa a mi lado. Esto le pertenece a usted, dijo. Pero espero que me permita quedarme con la lección. No confiaba en mi voz, así que simplemente sonreí. Se inclinó más cerca, bajando la voz. ¿Sabe cuántas personas pasaron por mi lado hoy? Negué con la cabeza. 27, dijo. Hombres de traje, mujeres con perlas. Cada uno de ellos me vio y cada uno de ellos decidió no hacerlo. Pero usted no solo me vio. Se detuvo. Y eso, dijo golpeando suavemente la mesa, me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Cuando terminó la cena, Arturo se levantó y me puso una mano ligeramente en el hombro. Gracias por la comida, dije, todavía aturdida. No, dijo suavemente. Gracias por el recordatorio. Miró a David. Hijo, acompaña a la señorita Salas a la salida. No fue una sugerencia. David obedeció en silencio, mientras salíamos al pasillo. Su rostro era ilegible. El aire entre nosotros era denso con algo pesado. Humillación, arrepentimiento, orgullo, todo mezclado. Cuando las puertas de entrada se cerraron detrás de nosotros, finalmente habló. No entiendo, dijo en voz baja. Él nunca ha hablado así con nadie, ni siquiera conmigo. Quizás nunca le hayas dado una razón para hacerlo, dije, arrepintiéndome al instante. Pero David no se enojó. Solo parecía perdido. Quería que le gustaras. Quería que esta noche fuera perfecta. Exhalé. Lo fue, David. Simplemente no el tipo de perfección que habías planeado. Miró la bufanda en mis manos, la que su padre acababa de devolverme, y sacudió la cabeza lentamente. Supongo que yo fui el que estaba siendo probado, murmuró. No respondí. No era necesario. Mientras caminábamos hacia el coche que nos esperaba, la mansión detrás de nosotros brillando dorada en la noche, me di cuenta de la verdad que me acompañaría el resto de mi vida. La compasión siempre cuesta algo. Tu tiempo, tu orgullo, tu certeza. Pero nunca se desperdicia. Apenas dormí esa noche. David me dejó en mi apartamento sin decir una palabra. El silencio en el coche había sido asfixiante, el tipo de silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Cuando entré, colgué la bufanda cuidadosamente sobre el respaldo de mi silla, todavía con un leve olor a cedro y colonia. Mi mente repasaba cada momento, la expresión en el rostro de Arturo Serrano, la calidez en sus ojos cuando hablaba de amabilidad, el orgullo y la humillación luchando en el de David. Debería haberme sentido triunfante, pero todo lo que sentí fue inquietud. Este no era el final. Era el comienzo de algo que aún no entendía. A la mañana siguiente el mundo parecía igual. Luz solar, tráfico, el zumbido de la vida. Pero algo dentro de mí había cambiado. Hice café, me senté junto a la ventana y me encontré mirando la bufanda de nuevo. Hace una semana, solo había sido un lujo. Ahora se sentía como un amuleto. Mi teléfono zumbó. Era David. Mi padre quiere verte de nuevo. A solas. Así, mi estómago dio un vuelco. Al mediodía, estaba de nuevo de pie ante las altas verjas de hierro de la finca Serrano. El mayordomo me reconoció de inmediato. Señorita Salas, dijo con una leve inclinación de cabeza. El señor Serrano la está esperando.
El camino que conducía a la mansión se sentía menos intimidante esta vez, quizás porque no iba a impresionar a nadie. Arturo me esperaba en su estudio. La habitación estaba llena de libros antiguos y el tenue olor a tabaco, la luz del sol filtrándose a través de pesadas cortinas. Hoy no vestía como un multimillonario. Ni traje a medida, ni gemelos de oro, solo un cardigan, pantalones y la misma autoridad tranquila que no necesitaba adornos. Cuando entré me hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. Señorita Salas, dijo sonriendo. Espero no haberla asustado con la invitación. En absoluto mentí. Me estudió por un momento como si intentara ver algo debajo de la superficie. Me recuerda a alguien, dijo al fin. A mi difunta esposa. Ella solía decir, Arturo, la amabilidad es la única moneda que nunca pierde su valor. Nunca la escuché. No de verdad. Luego la vi a usted regalar esa bufanda y volví a escuchar su voz. Sonreí débilmente. Parece una mujer extraordinaria. Lo era, dijo suavemente. Ella creía que la riqueza sin empatía es solo vanidad disfrazada de números. He sido rico en vanidad durante demasiado tiempo. Sirvió 2 tazas de café, deslizando una hacia mí. Me imagino que David no estaba contento después de anoche. Dijo que estaba confundido, respondí con cautela, y dolido creo. Arturo asintió. Bien. Quizás la confusión le haga pensar. Ha vivido su vida tratando de pasar mis pruebas sin preguntar nunca qué era lo que realmente estaba evaluando. Se inclinó hacia adelante. Usted las pasó porque no sabía que había una prueba. Esa es la clave. Las palabras se asentaron entre nosotros. Durante un largo momento el único sonido fue el suave tic-tac de un reloj de latón. Luego el tono de Arturo cambió más suave. Ahora dígame algo, Ana. ¿Por qué se unió al ejército? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi abuelo, dije después de una pausa. Sirvió en Corea. Solía decir que el ejército le dio disciplina y dirección, y que el servicio no se trata de medallas sino de significado. Arturo sonrió débilmente. Su abuelo tenía razón. Dudé. La mayoría de la gente no entiende por qué me quedé después de mi primer destino. Mi padre pensó que estaba desperdiciando mi potencial. Pero el ejército me enseñó algo que la bolsa nunca pudo, a ver a las personas. A liderar con el deber, no con el ego. Arturo asintió con aprobación. Eso es precisamente lo que le falta a nuestro mundo. Confundimos el liderazgo con el dominio, la compasión con la debilidad. ¿Usted entiende la diferencia? Se puso de pie paseando lentamente hasta la ventana. ¿Sabe cómo construí este imperio? No respondí. Aprendiendo a leer a las personas, dijo. Y lo trágico del poder es que cuanto más alto subes, menos personas reales conoces. Todos llevan máscaras. Volvió su mirada, fijándola en la mía. Por eso me puse una yo mismo. Quería ver quién se detendría y miraría. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quiere decir que ha hecho esto antes? Asintió. Muchas veces en ciudades, pueblos pequeños, estaciones de tren. A veces me disfrazo de conserje, a veces de mendigo. He conocido herederos políticos, directores ejecutivos y soldados. La mayoría falla. Pasan por encima de mí o, peor aún, fingen que no existo. Respiró hondo. Usted no lo hizo. No supe qué decir. La idea de que este hombre, este titán, pasara sus días vagando por el mundo fingiendo ser invisible me parecía surrealista. Y sin embargo, tenía una extraña lógica. ¿Se cansa alguna vez de probar a la gente?, pregunté suavemente. Se rió. Todos los días, pero no puedo parar. Es mi forma de mantenerme honesto. Se volvió hacia mí. Le ofrezco algo, señorita Salas. Un puesto en mi fundación. Se centra en programas de vivienda y transición para veteranos. Tendría plena autonomía, financiación, recursos. Todo. Parpadeé. ¿Habla en serio? Sonrió. Muy en serio. Usted es el tipo de persona para la que la construí.
Necesito a alguien que sepa lo que significa el servicio, no como una palabra, sino como una vida. La garganta se me apretó. Señor Serrano, yo. No sé qué decir. Diga sí, dijo amablemente. Dudé solo un segundo antes de asentir. Sí. Extendió la mano. Entonces todo encajó. Cuando me fui esa tarde, llevaba algo más pesado que una oportunidad. Llevaba comprensión. Arturo no solo estaba probando a los demás. Estaba en guerra con su propio legado, tratando de encontrar significado en un mundo que había confundido el poder con el propósito. Y en algún lugar de ese extraño campo de batalla dorado, nuestros caminos se habían cruzado. Afuera el viento otoñal era cortante, pero no sentía frío. Por primera vez en mi vida, me sentí vista. No por mi uniforme, mi origen o el apellido de mi familia, sino por algo más silencioso, el carácter. Y no pude evitar preguntarme si mi padre alguna vez vio lo que había hecho. Si hubiera escuchado las palabras de Arturo, ¿seguiría creyendo que la compasión era una pérdida de tiempo? Lo dudaba, pero quizás, solo quizás, empezaría a entender. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a ver a Arturo Serrano. En ese tiempo mi mundo cambió de manera tranquila y extraordinaria. Comencé mi nuevo puesto en la Fundación Serrano, estableciendo centros de asistencia para veteranos en 3 provincias. Por primera vez sentí que mi servicio no había terminado cuando dejé el ejército. Simplemente había cambiado de uniforme. Pero el cambio tuvo un precio. David estaba distante. Había dejado de preguntar por mi trabajo y cuando lo hacía, las preguntas estaban teñidas de inseguridad. Así que ahora tú y mi padre sois socios, decía con una sonrisa forzada. O peor, supongo que por fin encontraste una manera de impresionarlo. Quería tranquilizarlo, decirle que no era una competencia, pero la verdad era que el respeto de Arturo se sentía diferente. Era ganado, no heredado. Una noche un sobre en relieve llegó a mi apartamento. Dentro había una invitación. Cena el sábado, 7 de la tarde, formal. Pensé que era solo un agradecimiento discreto. Me equivoqué. Esa noche la mansión brillaba bajo luces de ámbar. El camino de entrada estaba flanqueado por coches de lujo. Cuando el mayordomo abrió la puerta, el sonido de un suave jazz y risas educadas se derramó en la noche. David ya estaba allí, nervioso de nuevo, ajustándose los gemelos. Me dedicó una sonrisa rápida y rígida. Te ves hermosa, dijo. Tú pareces preferir estar en cualquier otro lugar, respondí con suavidad. Él no discutió. Arturo nos saludó en la entrada del gran comedor. Pero esta vez, no estaba solo. 4 hombres y 2 mujeres estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba, ejecutivos, miembros de la Junta. El tipo de personas que tratan los apretones de manos como movimientos de ajedrez. Señorita Salas, dijo Arturo con calidez. La mujer del momento, por favor, siéntese a mi lado. David dudó, claramente incómodo, mientras yo ocupaba el asiento a la derecha de Arturo, el asiento que solía pertenecerle a él. La cena comenzó con una conversación tranquila. Se sirvió vino, la cubertería tintineó. El tema comenzó educadamente, tendencias del mercado, filantropía, reforma de la vivienda, hasta que Arturo lo dirigió hacia algo más profundo. Díganme, dijo, su mirada recorriendo la mesa. ¿Cuál es la medida del valor de una persona? Uno de los ejecutivos se rió entre dientes. Sus logros, por supuesto, los resultados. Otro añadió, el legado. Los labios de Arturo se contrajeron. Respuestas interesantes. Luego se volvió hacia mí. Señorita Salas. Todas las miradas se posaron en mí. Dejé el tenedor y respiré hondo. Creo que es quien eres cuando nadie te mira, dije. Cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. La habitación se quedó en silencio. Arturo sonrió lenta, orgullosa, casi paternal. Exacto, dijo. El mundo confunde el éxito con la virtud. Pero la virtud, señorita Salas, es silenciosa. No pide aplausos. David bajó la vista, su rostro se tensó. Uno de los miembros de la Junta se rió suavemente. Bueno, no todos pueden permitirse ser virtuosos, señor. La amabilidad no produce dividendos.
La sonrisa de Arturo se desvaneció. No, dijo con calma. Pero tampoco la codicia a largo plazo. He construido mi fortuna viendo a hombres buenos destruirse a sí mismos persiguiendo aplausos. Esta joven me recordó que la humildad construye lo que la ambición arruina. El hombre pareció avergonzado. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer con la mezcla de admiración e incomodidad que me rodeaba. A mitad de la cena, la conversación giró hacia la fundación. Arturo me presentó formalmente. Ella, dijo señalándome, es la nueva directora de asistencia a veteranos. Ampliará nuestros programas a nivel nacional. Un murmullo recorrió la mesa. Sorpresa, respeto, incluso envidia. La mandíbula de David se tensó. Espera, dijo en voz baja. No me lo dijiste. Arturo lo miró con frialdad. No preguntaste. Las palabras golpearon a David más fuerte de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Trató de recuperarse con una risa, pero salió hueca. Así que por eso nos invitaste a todos aquí esta noche, para anunciar una asociación. Arturo negó con la cabeza. No, David. Te invité a escuchar. Se levantó de su silla, alto e imponente, su copa de vino atrapando la luz. Durante años comenzó a construir este imperio creyendo que el intelecto y la precisión eran lo único que importaba. Les enseñé a mis hijos que la amabilidad era una debilidad, que la empatía pertenecía a los impotentes, pero el poder sin empatía es podredumbre. Miró alrededor de la mesa, luego a mí. Hace 3 semanas, sentado en un banco del parque con un abrigo desgastado, conocí a alguien que me recordó cómo se ve el honor. Ella dio lo poco que tenía a un extraño. Ese único acto cambió todo lo que creía saber. Luego su mirada se posó en David. Mi hijo siempre ha querido mi aprobación. Pero lo que no entiende es que la aprobación no se puede heredar. Hay que ganársela. El rostro de David se puso blanco. Papá, por favor. Arturo continuó con voz firme pero no cruel. Querías una prueba, David. Aquí está. Ella pasó porque actuó con el corazón. Tú fallaste porque actuaste con miedo. El aire estaba eléctrico. Los invitados permanecieron en un silencio atónito fingiendo sorber vino, pero apenas respirando. Finalmente Arturo dejó su vaso. Construí esta casa sobre acero y orgullo. Esta noche la reconstruyo sobre algo mejor, la decencia. Se volvió hacia mí, con los ojos cálidos de nuevo. Ana, me has recordado que la riqueza no significa nada si no sirve. Te has ganado mi confianza, y tengo la intención de honrarla. Levantó su copa una vez más, por la integridad. Un coro vacilante resonó, por la integridad. La cena terminó en silencio después de eso. Los invitados se excusaron. El mayordomo recogió los platos, y pronto solo quedamos nosotros 3. David parecía destrozado. Su padre no solo lo había eclipsado, lo había expuesto. Arturo me puso una mano en el hombro. Señorita Salas, gracias por su sinceridad esta noche. Sé que no fue fácil. Asentí. No lo fue, dije suavemente, pero fue lo correcto. Sonrió. Lo correcto rara vez lo es. Luego se volvió hacia su hijo. David, aprende de ella. Ha demostrado más coraje en 3 semanas que la mayoría de los hombres en toda una vida. David no pudo mirarlo a los ojos. Solo susurró, sí, señor. El tono de Arturo se suavizó. No me llames señor. Llámame padre y actúa como tal. Salió de la habitación. Durante mucho tiempo, David y yo nos sentamos en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña. Me humilló. No, dije suavemente. Te dio la oportunidad de verlo. ¿Y qué vio él en ti? ¿Alguien que no tuvo miedo de fallar la prueba equivocada? No respondió. Simplemente asintió lentamente mirando su copa de vino intacta. Quise extenderle la mano, pero no lo hice. Algunas lecciones tienen que quemar antes de sanar. El viaje a casa esa noche fue tranquilo, pero no del tipo confortable. David agarraba el volante como si fuera lo único que lo mantenía unido. Los faros cortaban la oscura carretera rural y ninguno de nosotros dijo una palabra durante kilómetros.
Finalmente habló. Así que eso es todo, dijo amargamente. Mi padre cree que eres una santa y yo. Un fracaso. Suspiré. David, eso no fue lo que dijo. Es lo que quiso decir. Se rió una vez, el sonido agudo y quebradizo. ¿Te das cuenta de lo que fue esta noche, verdad? Esa fue su forma de decirme que nunca estaré a su altura. Que la chica militar que despreció hace 3 semanas tiene más integridad que su propio hijo. Eso no es justo, dije suavemente. No está tratando de reemplazarte. David se volvió para mirarme con los ojos hundidos. No lo está. Cuando regresamos a mi apartamento, aparcó pero no salió. No puedo hacer esto ahora mismo, dijo. Solo necesito un poco de espacio. Asentí. Toma lo que necesites. Se fue sin otra palabra, y vi las luces traseras desaparecer en la noche. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se rompía. No mi corazón, sino la ilusión de que el amor por sí solo podía arreglar a alguien. A la mañana siguiente fui a la fundación temprano. Las oficinas estaban en silencio, la luz del sol se derramaba sobre las filas de escritorios. En mi escritorio había una pequeña caja atada con una cinta roja. Dentro había una nota, para Ana por demostrar que el honor no es una reliquia. Debajo había un medallón de bronce grabado con 2 palabras, Semper Fidelis, siempre fiel. Pasé el pulgar por el grabado y por un momento vi al hombre del banco del parque temblar, sonreír, probando el mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que Arturo había hecho no era una prueba de riqueza o clase. Era un espejo. Quería ver quién aún reconocía la humanidad cuando no estaba vestida de seda. Durante las semanas siguientes me volqué en el trabajo. Abrimos 2 nuevos centros de vivienda para veteranos, y vi a hombres y mujeres, una vez olvidados, encontrar de nuevo un hogar. Fue agotador y hermoso. De vez en cuando Arturo visitaba sin previo aviso. Nunca interfería. Simplemente pasaba, hacía algunas preguntas reflexivas y dejaba un tranquilo aliento. «Me recuerdas que la decencia es contagiosa», dijo una vez antes de irse. Pero David se mantuvo distante. Las llamadas se volvieron cortas. Los mensajes de texto quedaron sin respuesta. Le enviaba actualizaciones, invitaciones, pequeñas ramas de olivo, pero nada lograba romper el silencio. Hasta que una noche 2 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. «Señorita Salas». La voz era delgada, de un hombre mayor. «Sí, soy Guillermo Salas, su padre». Había pasado casi un año desde que habíamos hablado. Se aclaró la garganta. Su madre me contó lo que pasó. La cena, el multimillonario, lo de la bufanda. Sonreí débilmente. Las noticias corren rápido. Se rió incómodamente. Bueno, no todos los días tu hija impresiona a uno de los hombres más ricos de España. Hubo una pausa, luego su tono se suavizó. Ana, creo que te debo una disculpa. Parpadeé. ¿Por qué? Por estar equivocado, dijo simplemente. Sobre la gente, sobre el servicio, sobre ti. Suspiró profundamente. Cuando te uniste al ejército pensé que huías del éxito. Resulta que corrías hacia él. Simplemente no reconocía la clase. Me tragué el nudo en la garganta. Papá, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, me interrumpió. ¿Recuerdas lo que solía decir sobre los veteranos de la calle? No pierdas el tiempo con ellos, dije en voz baja. Sí, murmuró. Resulta que yo era el que estaba perdiendo el tiempo. Eso me rompió. Me tapé la boca, las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Se aclaró la garganta de nuevo, avergonzado por la emoción. En fin, tu madre y yo nos encantaría verte. Quizás el próximo domingo a cenar. Sonreí entre lágrimas. Me encantaría. Cuando colgué me quedé sentada un rato, dejando que el silencio me envolviera como la bufanda había envuelto a Arturo aquel primer día. La vida, me di cuenta, era extraña de esa manera. Las lecciones que ignoramos de nuestros padres a veces regresan para que nosotros podamos enseñárselas a cambio. Unas semanas más tarde recibí otra carta. Esta escrita a mano con letra cuidadosa y deliberada.
Ana, la cena no fue sobre el poder. Fue sobre la redención. Construí muros para proteger lo que creía que importaba, pero los muros solo mantienen la verdad fuera. Usted me ayudó a ver eso. Gracias por recordarme que el liderazgo comienza con la humildad. Espero que vuelva a visitarnos pronto. Hay un lugar en la mesa que siempre le pertenecerá. Arturo. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué junto al medallón. Ese fin de semana visité a mis padres. La casa olía a asado de olla y nostalgia. Mi madre me abrazó tan fuerte que pensé que mis costillas se romperían. Mi padre estaba más callado. Simplemente se quedó allí con las manos en los bolsillos, los ojos empañados. Cuando nos sentamos a cenar, levantó su copa torpemente. Por Ana, dijo por enseñarle a un viejo que la compasión no es debilidad. Yo levanté la mía por las segundas oportunidades. Por primera vez en años comimos sin discusión, sin juicio, solo paz. Más tarde esa noche, mientras regresaba a casa, vi a un hombre de pie cerca de la rampa de salida, con un cartel de cartón que decía, veterano hambriento. Por favor, ayude. El tráfico era lento. La luz estaba roja. Extendí la mano al asiento del pasajero, saqué el sándwich extra que había preparado antes y bajé la ventanilla. Tome, dije. No es mucho, pero es suyo. El hombre sonrió cansado y agradecido. Gracias, señora, dijo suavemente. Luego levantó la vista, sus ojos atrapando la luz de la calle, azules y firmes como los de Arturo. Y casi pude escuchar su voz de nuevo. La amabilidad es el último lujo verdadero. Esa noche escribí una nota en mi diario, solo una frase. El mundo cambia un pequeño acto a la vez. No era una lección que mi padre me hubiera enseñado. Era una que había aprendido por mi cuenta, y de alguna manera eso la hacía aún más preciosa. 6 meses después, el mundo se sentía más suave. No más fácil, solo más honesto. La Fundación Serrano había crecido más allá de lo que había imaginado. Veteranos que una vez habían dormido en coches ahora tenían empleos, apartamentos y segundas oportunidades. Cada vez que veía a uno de ellos sonreír, pensaba en aquel banco del parque, el comienzo de todo. Arturo se mantuvo en contacto a menudo, a veces a través de cartas, a veces apareciendo inesperadamente en los centros de asistencia, hablando en voz baja con los hombres y mujeres a los que ayudábamos. No le gustaba que le dieran las gracias. Decía que la gratitud se demostraba mejor con hechos que con palabras. Y David, bueno, él también cambió, lentamente. Una tarde apareció en la fundación sin previo aviso, de pie torpemente en el vestíbulo como un hombre que intenta encontrar su lugar en un mundo del que una vez se había burlado. Quería ver lo que construiste, dijo. Lo que construimos, corregí suavemente. Sonrió vacilante pero real. Tenías razón, admitió. Mi padre no estaba tratando de humillarme. Estaba tratando de despertarme. Esa noche hablamos durante horas. Sin acusaciones, sin ego, solo la verdad. Y en algún lugar de esa honestidad, encontramos el comienzo de algo nuevo. No el tipo de amor construido sobre el miedo o la aprobación, sino sobre el respeto. La primavera llegó como el perdón. Cuando salieron las invitaciones para nuestra boda, eran sencillas, tarjetas de marfil, tinta azul marino y un único lema en relieve en la parte inferior. Semper Fidelis, siempre fiel. No elegimos un salón de baile o un club de campo. Elegimos el patio trasero de mis padres bajo un dosel de arces. Mi padre construyó el arco él mismo. Mi madre lloró cuando lo vio terminado. La mañana de la ceremonia, el cielo era del color de la promesa. Mi padre me encontró al borde del jardín, vestido con su viejo traje azul marino, luciendo orgulloso y nervioso a la vez. ¿Estás segura de esto?, preguntó suavemente. Sonreí, más segura de lo que nunca había estado. Él asintió, su voz se entrecortó. Sabes, solía pensar que la fuerza significaba estar por encima de los demás. Resulta que significa estar con ellos. Le tomé la mano. Eso es todo lo que siempre quise que vieras. Los invitados llenaron las sillas, veteranos, compañeros de trabajo o amigos. Y al frente, de pie junto a David, estaba Arturo Serrano. Atrás había quedado el imponente multimillonario en su castillo. Llevaba un sencillo traje gris.
Alrededor de sus hombros, cuidadosamente colocada como una medalla de honor, estaba mi bufanda de cachemira. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió una sonrisa tranquila y cómplice que decía todo lo que las palabras no podían. Mientras la música comenzaba, mi padre susurró, «La lleva de nuevo». «Lo sé», dije con la garganta apretada. Él entiende lo que significa. La ceremonia fue pequeña, sentida, sin pretensiones. Cuando el ministro pronunció los votos, el viento llevó sus palabras por el jardín como una bendición. «Yo, Ana Salas, te tomo a ti, David Serrano». Miré a Arturo y lo vi observando con los ojos brillantes, el orgullo y la paz grabados en su rostro. Y en ese momento me di cuenta de que esto no se trataba solo de nosotros. Se trataba de todos ellos. Mi padre, que aprendió que la compasión no es debilidad. David, que aprendió la humildad, y Arturo, que redescubrió su fe en la humanidad. Cuando llegó el turno de Arturo para brindar, se puso de pie lentamente apoyándose en su bastón, con la bufanda todavía alrededor de sus hombros. «He pasado mi vida construyendo muros», comenzó con voz firme y baja. «Muros hechos de mármol, orgullo y miedo». Y entonces llegó una joven y me recordó que los muros más fuertes no se construyen para mantener a los demás fuera, sino para mantener el amor dentro. Me miró. «Ana, me diste lo único que pensé que el dinero no podía comprar, una segunda oportunidad de ser un buen hombre». Levantó su copa por el honor, por la amabilidad y por ser siempre fieles a los valores que nos sobreviven a todos. Los invitados hicieron eco suavemente, por el honor, por la amabilidad. Después de la cena, pidió hablar con mi padre en privado. Los observé desde el otro lado del patio, dos hombres que una vez habían estado en extremos opuestos de cada medida de éxito, ahora dándose la mano bajo una hilera de luces de jardín. Cuando regresaron, mi padre parecía años más ligero. «No es lo que esperaba», admitió. «Nadie lo es», dije. Más tarde esa noche, mientras los invitados comenzaban a irse, me quedé sola por un momento bajo los árboles. Las luciérnagas parpadeaban en la distancia. Pensé en el hombre que había conocido en ese banco del parque, el día frío que había iniciado todo este viaje. Pensé en lo fácil que habría sido pasar de largo, lo cerca que estuve de vivir una vida más pequeña porque tenía miedo de detenerme. Arturo se unió a mí en silencio con las manos entrelazadas a la espalda. «Sabes», dijo, «todavía salgo a caminar a veces. Me siento en el mismo banco solo para ver si la gente se detiene». Sonreí. «¿Lo hacen?» Se rió suavemente. «A veces no lo suficiente». «Quizás algún día», dije. «Todos aprenderán». Asintió. «Quizás, pero el cambio comienza una persona a la vez». Tú me recordaste eso. Antes de irse me puso algo en la mano, el medallón de bronce que me había dado meses antes. «Guárdalo cerca», dijo. «No como una ficha, sino como un recordatorio. El honor no se trata de lo que los demás ven en ti. Se trata de lo que haces cuando nadie te mira». Lo miré, las palabras brillando a la luz de las velas. «Semper Fidelis». Cuando levanté la vista, él ya se alejaba, la bufanda ondeando suavemente detrás de él. Esa noche, después de que todos se fueron, David y yo nos sentamos bajo el arco que mi padre había construido. El aire olía a lilas y lluvia. Me tomó la mano. «Sabes», dijo en voz baja, «solía pensar que arruinaste esa primera cena». Me reí. «Lo hice». Sonrió. «No, la salvaste». «Nos salvaste». Nos sentamos en silencio. El tipo que no necesita ser llenado. El tipo que habla de paz. Y en algún lugar en la distancia, el cuerno de un tren resonó el mismo sonido que había escuchado aquel fatídico día cuando bajé de la plataforma y vi a un extraño en un banco. Solo que ahora, sabía que no había sido casualidad. Había sido propósito.